¿qué tal? Sean bienvenidos. Yo soy su amigo Fernando Izquierdo y esta es su cápsula Palabras del Espíritu. Y hoy tenemos un tema muy interesante, el misterio de la paciencia, cómo caminar en ella. Así que quédate con nosotros porque comenzamos. Vámonos. Bien, ya estamos aquí de regreso. Sean bienvenidos. Y vamos a comenzar con nuestro tema de hoy y vamos a tomar de referencia nuestro versículo del libro de Santiago capítulo 1 versículo del 1 al 4. Y esto dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, como acabamos de leer, la paciencia es algo importante, es algo que necesitamos en nuestra vida y que la prueba es la que produce esto. Es necesario que entendamos que la prueba, ya sea problemas financieros, puede ser una enfermedad, cualquier situación, la impaciencia es la que empieza a gobernar. Por decir, cuando nosotros nos enfermamos, tendemos a querer sanar inmediatamente. Cuando nosotros estamos con problemas financieros, queremos arreglar rápidamente ese problema o tener una situación en la cual podamos salir rápidamente de la situación. Cuando tenemos problemas familiares, igualmente no queremos tener esos problemas. A veces tratamos de evitar la prueba muchas veces y no entendemos que la prueba es un refinador del carácter. Porque si el oro ha de ser oro, debe de pasar por fuego. Entonces debemos de entender que la prueba es necesaria para producir paciencia. La prueba es necesaria para probar, porque tú no eres lo que dices que eres. Es decir, tú te puedes mostrar tranquilo delante de las personas. Tú puedes manejar un semblante delante de las personas cuando las cosas van bien. Pero ese no es el verdadero tú. El verdadero tú emerge cuando la circunstancia se pone difícil, cuando viene la adversidad o cuando viene la prueba. Tu verdadero ser emerge cuando hay circunstancias difíciles. Ese verdadero ser puede manifestarse con queja y de repente vamos a empezar a ver a Jesús en una mala luz, porque vamos a empezar a hablar: Señor, ¿por qué a mí? Si yo te sirvo, si yo hago esto, si yo aquello, si yo estoy en esto. Y no entendemos que la prueba es un detonador para refinar nuestro carácter y para motivarnos, acelerarnos para acercarnos a Dios. La prueba nos motiva, detona la búsqueda por Dios. Cuando tú eres un cristiano, lo que vas a hacer es mantenerte en paz y en gozo en medio de la situación. Vas a buscar más de Dios, vas a orar más, vas a leer más, vas a buscar su presencia más. Esto es lo que tiene que traer la prueba. Tienes que entender que tienes que ser muy paciente. Tienes que tened por sumo gozo, es decir, mantente con un gozo en tu corazón. Mantente constantemente, aunque te encuentres enfermo, aunque te encuentres en la situación que estés, mantente en gozo. Este es el verdadero desafío para el cristiano. El verdadero cristiano va a entender dos cosas que voy a leer del libro de Job. Vamos a leer el libro de Job, déjenme buscarlo, permítanme, y vamos a leer el capítulo 6, vamos a leer del versículo 11 al 15, al 16 vamos a leerle. Y quiero que entendamos esto, no lo vamos a pasar en pantalla, quiero que entendamos lo que dice aquí Job. Dice, es Job capítulo 6, versículo del 11 al 16. Dice: ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún?
¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada, encubiertas por la nieve. Esto es lo que expresó Job cuando él estaba en tiempo de tribulación y en tiempo de pruebas, cuando se le permitió a Satanás tocar su salud y tocar sus bienes, pero nunca se le permitió tocar su vida. Así que yo te digo, a ti cristiano, nunca se le permitirá a Satanás tocar tu vida si tú eres un hombre de fe. Cuando tú no conoces a Dios, cuando solo conoces la palabra, Job era un hombre que conocía la palabra de Dios, conocía la Torah, hacía todo y cada cosa que le decía la Biblia, él la hacía. Pero él no conocía a Dios, él no conocía al Señor. Y de hecho él mismo testifica, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, yo no te conocía. Y así mucha gente hoy hay. Hay muchos que conocen la Biblia y conocen la palabra de Dios y conocen cada versículo, cada pasaje, pero no conocen al Señor, no conocen al Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu de Dios son dos partes y estas dos partes hacen un solo cuerpo. Tanto la palabra debe de estar en ti como el Espíritu debe de morar en ti. Entonces, estas dos partes de las cuales les estoy hablando, Job solo conocía la palabra, pero no conocía a Dios. Es importante conocer a Dios porque el que conoce a Dios sabe que tiene que ser paciente y tiene que estar en sumo gozo. Porque cuando te encuentras en paciencia y glorificas a Dios, la respuesta no tardará. Pasarás tu proceso y llegará la sanidad, la restauración financiera y cualquier situación. Job no conocía esto, sino lo entendió después. Tenemos que entender que la prueba es un potencializador que te prepara para tu futuro, para lo que viene, para tu galardón que está delante. Entonces, cada circunstancia que venga a tu vida, no la trates de evitar. Muchos huyen a la prueba, dicen, no, yo no quiero prueba, y no entienden que la prueba es lo que verdaderamente forma el carácter del cristiano. Es donde se va a ver verdaderamente cómo respondes a las circunstancias. Cuando tú tienes un tiempo de prueba y en la medida que tú respondas te vas a dar cuenta de tu verdadero ser. Si tú respondes con paz y con tranquilidad, quiere decir que estás establecido en el Señor aún en medio de tu dificultad. Pero si estás con queja y amargura, quiere decir que has perdido el foco del Señor. Te has perdido y quizás estés diciendo, Señor, si yo te servía, si yo hacía esto por ti, ¿por qué me está pasando esto? Quizás estés en esta situación y no entiendes que tienes tiempos de prueba. Hay tiempo para todo y también hay tiempo para las pruebas. Y las pruebas tienes que entenderlas cuando pases por ella y esperar pacientemente, porque el oro, si ha de ser oro, debe de ser pasado por fuego. Pero recuerda lo siguiente y lo que dijo el Señor. El Señor nunca dijo, yo voy a quitar las pruebas, jamás nos prometió ni nos dijo que no íbamos a padecer. De hecho, el Señor afirma y confirma, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, confía, yo he vencido al mundo. Confía, no te impacientes, sé paciente, pasa la prueba con gozo, con tranquilidad, disfruta, alaba a Dios, dale gracias por todo, mantente en un estado inquebrantable espiritualmente hablando, que tu corazón se mantenga alabando y dando gracias, aún en medio de tu dificultad. Cuando tú domines esto en medio de tu situación, tendrás un gran avance en tu crecimiento, porque el crecimiento
te acerca a Dios. Cuando tú estés en prueba, busca más a Dios. Que tu prueba no te aleje. Tu prueba es el detonador para fomentar tu carácter, para fortalecer tu búsqueda en Dios, para prepararte, para formarte para tu futuro. Así que mantente en sumo gozo. Yo te doy este consejo. Cuando la situación y la adversidad vengan, quédate callado. Piensa un momento. El gozo, la paz, es en lo que tú debes de estar. La paciencia tendrá su obra completa cuando salgas de la tribulación y te mantengas en alabanza. Acuérdate de cómo los apóstoles fueron arrestados y ellos en la cárcel alababan a Dios porque se mantenían en sumo gozo y en suma paz. Acuérdate. Yo les mando bendiciones, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en esta cápsula.